cuando viene el resultado de las elecciones, todos nosotros teníamos el convencimiento de lo que veíamos, que Peña Gómez tenía el respaldo evidente de la mayoría. Siempre fue, a pesar de toda la fuerza con la que trabajó, desde el punto de vista personal, humilde. El proceso electoral de 1994, en que Joaquín Balaguer, desde la presidencia de la República, se enfrentó a José Francisco Peña Gómez como candidato del Partido Revolucionario Dominicano y lo que se llamó el Acuerdo de Santo Domingo. Hay muchas interpretaciones sobre lo que ocurrió en esas elecciones del año 94. Pero una de las conclusiones que se ha podido ir sacando es que el PRD y la alianza que encabezó postulando a José Francisco Peña Gómez obtuvieron más votos que el doctor Joaquín Balaguer, pero el doctor Joaquín Balaguer se quedó con el poder. En ese momento el país corrió el riesgo de un enfrentamiento entre militares y probablemente de una guerra civil. Hemos analizado algunos datos y hemos invitado a una de las personas que estaba cerca del doctor José Francisco Peña Gómez en ese momento. Ya venía desarrollando una relación con el doctor José Francisco Peña Gómez, Rafael Taveras Rosario, más conocido como Fafa. Le agradecemos a Fafa que haya aceptado conversar con nosotros sobre lo que pasó en ese proceso electoral del año 94 y la responsabilidad que tuvo por encargo o petición de José Francisco Peña Gómez de apoyarle en ese proceso, obviamente con el objetivo de sacar nuevamente a Joaquín Balaguer del poder, cosa que ya se había logrado en 1978, pero en el año 86 Balaguer retornó al poder y se quedó durante un periodo de 10 años. Fafa, ¿tú recuerdas los diálogos con José Francisco Peña Gómez sobre ese proceso electoral y los sacrificios que hubo que hacer de parte de mucha gente, pero muy especialmente de Peña Gómez, para evitar una confrontación? Primero, te agradezco la invitación. Y aunque yo tengo una actitud frente a la memoria y al pasado de que lo que pasó no tiene arreglo, uno puede conocerlo y por eso puede ser una referencia, nunca podrá ser una guía. Y tengo esa cuestión como diferencia con toda la visión de la sumisión que se desarrolló en la izquierda, de la gente ser un creyente, era una especie del nuevo espíritu religioso, pero en el marxismo para el cambio. Y yo tenía siempre una visión más conservadora en ese orden. Y por eso tengo ahora la idea de que el desafío es la actualidad. Siempre prefiero hablar del presente y no del pasado, pero yo estaba ahora mismo en Europa y en la casa de Tony Raful, que es el embajador dominicano en Italia, me encontré con las entrevistas que normalmente tú haces. Tony las ve allá. En Italia. Y me puso allá en Italia a ver hasta una vieja entrevista que me habían hecho aquí también puesta ahí. Entonces, en función de eso, yo venía con mucha actualidad acerca del papel que tú haces con el problema de las entrevistas, que es una forma de restaurar un poco el pasado con testimonios directos. Así que cuando tú me llamaste para venir aquí, yo vi qué coincidencia. Yo acabo de verlo en Roma y ahora él me está llamando. Yo vine contento. Qué bueno, te lo agradezco, Fafa, porque yo entiendo que no podemos entender el presente si no hemos analizado correctamente el pasado reciente. Bernardo Vega acaba de publicar un libro sobre, le tituló Las dolosas elecciones de 1994. Y él plantea la hipótesis del qui pro quo de Balaguer con Estados Unidos y abriéndose un poco a lo que quería Estados Unidos frente a Cedras en Haití. Yo tengo la impresión, esa fue mi primera participación en ese nivel. Peña Gómez y yo teníamos un nivel de amistad desde 1961 como persona. Él fue el que desarrollaba la campaña para llevar al PRD con la gente que había llegado por Trujillo a todos los pueblos y llegó a Salcedo sin tener mucha
sustentación allá. Llegó con Brinio Díaz y con otro apellido Fernández, un joven, a organizarlo. Y se encontró conmigo en el parque. ¿Sería Roberto Fernández? Que estaba en ese momento ya Había en el país. un Fernández ahí, era un joven. Joven cubano, un Roberto joven. Fernández. No, era un criollo. Era criollo. El hecho real es que a Brinio yo lo conocía por referencia por el problema del Cibao, él tenía muy vida en Santiago. Sí. Y entonces Peña se encuentra conmigo y me pide, coopera conmigo que podamos hacer aquí el encuentro para instaurar al PRD, y yo le ofrecí mi colaboración y ayudé a que él pudiera hacer ese encuentro con el contacto de los sectores fundamentales. Es decir, teníamos ese vínculo conocido ahí y eso se desarrolló siempre. Teníamos una buena referencia, magnífica situación. Pero en el año 65 tú fuiste comandante de la Revolución de Abril. Sí, pero lo que te digo... Que lanzó Peña Gómez. Que lanzó Peña Gómez, pero el hecho es que te hablo de mi particular vínculo con Peña Gómez, que arrancó de esa relación. Y entonces, cuando se da el caso a lo que tú te refieres, del 94, sí, yo tenía en el pasado entonces toda una larga tradición de vínculo y de coincidencia con Peña Gómez. Yeah. Por ejemplo, el hecho del golpe de Estado del 63 ocurrió mientras yo estaba con un equipo, con un grupo que íbamos para la Unión Soviética en México. Jimmy Durán, que está vivo, Hugo Toyos y Norge Botello. Habían 4 más, entre ellos Fría Abreu, que era un sobrino del jefe, pues su mamá, doña Miriam, era una colaboradora de nosotros, pero era una sobrina de Trujillo. En septiembre de 1963, salimos de ustedes aquí salieron de República Dominicana para ir vía Cuba hacia la Unión Soviética, ya, y nos sorprendió el golpe de Estado estando en México. Entonces, para ir a Cuba había que ir a México. Para ir a la Unión Soviética había que pasar por Cuba, y aquí no había relaciones con Cuba. Había que ir a México y de México a La Habana. Cuba. Sí. Y así estábamos nosotros en México, ya, organizando el trámite de ir para Cuba. Y se enteran del golpe de Estado el 25 de septiembre. Allá. Y entonces, con el golpe de Estado se produce un sacudimiento entre los 8 que íbamos para la Unión Soviética. 4 dijeron, nosotros seguimos hacia la Unión Soviética a estudiar. Pero 4, Norge Botello, Jimmy Durán, Fría Abreu y yo dijimos, nosotros nos quedamos en Cuba. Jimmy está vivo. Yo no sé si Hugo ha muerto o no. Y Norge Botello murió hace poco. El hecho real es que nosotros nos vamos a La Habana, y cuando estamos en La Habana, nosotros planteamos, allá en La Habana, lo planteaba sobre todo yo, hay que entrenarnos militarmente porque en Santo Domingo ya sí se va a ver una lucha. Y el primer día del entrenamiento, te cuento todavía mis antecedentes con este tipo de batalla. El primer día nos llevan a un lugar de La Habana en diciembre de 1963. 63. Nos llevan a un sitio y ahí llega un técnico militar, sacó, yo te he visto los detonantes, yo no conocía los detonantes, que era una cosita chiquita, y puso 168 detonantes sobre la mesa para que lo manejáramos. Trajo un trozo de un explosivo blanco, como 1 kilo tenía, pero no lo puso en el mismo nivel, sino que lo puso en el banco. Y los explosivos estaban los detonantes estaban sobre la mesa. Y llevó también el manipulador a través de lo que podía hacerse la detonación. Es decir, que él iba a hacer un entrenamiento en explosivos y él a ustedes. Creía que nosotros teníamos ya la previa formación para eso, y eso era el primer día. Fue una alteración. El hecho real es que Norge Botello seducido por eso estaba encima de la mesa. Incluso Fría Abreu también. Estábamos Jimmy y yo, éramos nosotros 4. Y por un uso de alguien inadecuado, manipuló, un error, y se produjo una explosión sobre esa mesa de esos 168 detonantes.
Botello quedó incendiado. Yo fui a abrazar a Botello para apagarlo. Y fue abatido por más de 100 fragmentos de eso. Pero yo estaba distante, yo no estaba cerca, yo estaba chivo. A mí nada más me dio un pequeño golpecito ahí, yo me quedé muy bien de la situación. Los otros estaban todos golpeados. Jimmy y yo nos quedamos más o menos bien. Entonces, te digo esto porque eso es lo que hace que entonces yo me entrene en Cuba. Entonces, ahí tú comienzas tu entrenamiento militar. Ahí yo pido, y los cubanos decían, nosotros formamos para la lucha no a nivel académico, sino a nivel de la práctica política. Y me metieron en el ejército cubano, que estaba combatiendo a sus opositores. Y yo estaba en Santa Clara. Ya en ese momento estaba lo de Bahía Cochino y todo aquellos intentos de Estados Unidos por penetrar. Yo estaba entonces en Santa Clara y ahí comienza mi entrenamiento militar. Duré 10 meses. Te digo esto porque cuando yo regreso al país para el problema del 65, que es donde se dan estos eventos, yo regresé en diciembre del 64, es decir, a 14 meses de haber ido a Cuba, pero había pasado 10 en el ejército. Y en ese sentido, yo venía con una formación que no era conocida porque los guerrilleros que se fueron con Manolo y que mataron a Manolo, habían organizado en el 14 de junio un movimiento clandestino que decían la infraestructura. Y yo era parte del comité central escogido en un congreso del 14 como responsable de prensa y propaganda. Yo no lo sabía. Pero la infraestructura era el cuerpo militar del 14 de junio. La unidad militar que estaba clandestinamente preparando la insurrección. El 14 no fue a las elecciones con vos, no discutió nada de eso, y era que estaba preparando una idea de una insurrección. Yo, que soy de la dirección y que no lo sabía, descubro en mediados del 63, ya vos en el poder, la infraestructura. Iba para mi campo, iba con Guido Gil, que era mi hermano de la vida, que después lo desaparecieron en el 67. Y entonces cuando me paro en La Vega, manejando yo mi vehículo, y me ven, salen corriendo los que estaban ahí en la sala, y a mí me llamó la atención. ¿Y qué pasó? Que yo vengo aquí, me paro y veo. Entonces, creo que llamaba a Fran Peralta, un amigo mío que estaba ahí, que era estudiante, y me dijo, compañero, esa es la infraestructura. ¿Y qué es eso? Y ahí es que yo descubro. Y eso me revela una situación que yo vengo de la capital y voy donde Manolo, y Manolo se pone la mano en la cabeza. Éramos amigos por mi vínculo con Minerva y con él. No, pero quédate aquí, tú te voy a integrar en la dirección de la infraestructura. Dice, no, Manolo, yo no acepto eso que yo viví, de que siendo parte de la dirección existiese un grupo clandestino dirigido por una fracción y que conduciéndonos. Así yo no puedo trabajar. Yo no te voy a hacer oposición, no voy a denunciar esto. Pero la concepción foquista ya era parte de la política del 14 de junio. Claro, lo que te estoy hablando del foquismo, que ese foquismo hace, primero que atenta contra la propia unidad interna, que es la que yo revelo, cuando digo que yo no acepto eso. Y entonces, basado en esa situación en que yo le digo, yo no te voy a denunciar, yo prefiero, estaba en la universidad, yo prefiero irme del país para la Unión Soviética. Y entonces, preparando eso, es que estamos nosotros, esos 8, en México, cuando se da el golpe de Estado contra Juan Bosch. Vamos a Cuba y no entrenamos. Entonces, cuando yo regreso al país, muerto Manolo, los guerrilleros que habían estado presos, que lo habían soltado, habían regresado al país clandestinamente. Casi todos estaban aquí. Fidelio, pero Juan Miguel Román. Estaban allá en Santo Domingo cuando yo llego. Pero cuando yo llego y me reporto al equipo de coordinación que había, bueno, tú saliste de un congreso y el 14 no ha hecho un congreso después, bien a asumir lo que tú eras, que eres responsable de propaganda, y yo asumo a finales del 64 el papel de la responsabilidad, habiendo entrado clandestinamente. Y es ahí, en ese proceso, donde yo estaba cuando explotó la guerra. Entonces, mi viejo vínculo con Peña Gómez. Pero tú te comunicas, tengo entendido que José Francisco Peña Gómez
te invitó como dirigente del 14 de junio a formar parte de la revolución, del levantamiento militar. No, el y levantamiento se produce. Y que ustedes le dijeron a Peña Gómez que ustedes no se aliaban con militares trujillistas. No, eso no es verdad. No es verdad. No es, por lo menos no fue mi parte. Ya. Yo no supe de eso. Tú no supiste de eso. El día 14, el día 24 que se produce la explosión, yo estaba en mi casa de la Caracas 110, donde mi tío y donde mi abuela, cuando oía a Peña Gómez con el fondo musical de la Marsellesa. Sí. ¿Qué pasa? A la 1:30, diciéndole al país que había producido una situación de un levantamiento de militares, reclamando el restablecimiento del resultado de las elecciones del 63, y que él celebraba eso y lo apoyaba como tal. Y esa tarde pasaron muchas cosas y Donald Reed apareció como a las 9 de la noche en la televisión ese sábado. Y cuando él apareció, la imagen de él era de un derrotado, diciéndole a los militares que renunciaran a su hostilidad porque si no, al amanecer lo iban a bombardear. Y eso fue lo que hizo que los militares salieran del campamento y fueran a la zona del Parque Independencia y usaran a los bomberos, que tenían una sirena en esa época, que era un arma muy buena, para crear una gran alarma. Entonces, el 14 de junio se reúne el otro día, sábado, domingo, y ahí él está discutiendo con esa diversidad de problemas que veníamos. Los guerrilleros derrotados pero sobrevivientes eran los ídolos y los jefes del 14. Pero la izquierda no participó del levantamiento. Es José Francisco Peña Gómez solo que asume la responsabilidad de llamar al pueblo. Él llama al pueblo y dice eso, y el 14 se reúne al otro día por la mañana, pero el 14 estaba abatido por esa contradicción. La herencia de lo que hicieron la guerrilla, que terminó en la muerte de Manolo, lo que nos habíamos opuesto a ellos, de los cuales estaba yo, que había venido clandestinamente. Entonces, por la mañana del domingo, se convoca de urgencia a los sobrevivientes de la dirección del 14 a ver qué hacíamos frente a lo que había pasado el sábado que Peña Gómez anunció. Si no hay más camino que integrarlo, pero esto es un problema militar, ¿cómo resolvemos eso? Y entonces estuvimos discutiendo porque no podíamos entendernos de que se nombrara uno cuando había una división en el grupo. Ya con un levantamiento planteado la izquierda no se ponía de acuerdo. Entonces el 14 no se ponía de acuerdo. El 14 de junio. Ahí ocurrió entonces un fenómeno. Yo dije, mire, yo tenía formación militar y ellos no lo sabían. Aquí hay dos tendencias y una necesidad, que hay que darle una orientación militar. No es posible tener un jefe porque los otros van a tener reserva. Esto hay que hacer una cuestión, nombrar dos compañeros que sean corresponsables militares, pero que entre ellos haya buena relación. Y eso solo es posible con Juan Miguel y conmigo. Juan Miguel Román. Sí, y se acabó la discusión. Juan Miguel y yo éramos amigos, al grado de que él me llevó 2 o 3 veces a Tamao los fines de semana con una escopeta para tirar. Entonces, ese hecho asume que Juan Miguel y Fafa Tavera son los responsables militares ese domingo. Y nosotros fuimos y nos establecimos en Ciudad Nueva, en la José Gabriel García, calle Estrelleta, ahí había una de las Vargas, en Isabel, y la usamos para declarar el sitio de el comando de nosotros. Y establecimos un criterio. El PSP tenía a San Lázaro como su base operativa, estaban reunidos. El MPD tenía el Liceo Argentina también concentrado. Pero cuando yo llego ahí, no podemos hacer lo que están haciendo los otros izquierdistas. Concentrarnos es distribuirnos, regarnos en todo lo que pasa. Y efectivamente el 14 de junio se regó en todo lo que surgía con movimiento. Y eso nos dio una plataforma de una relación que solo nosotros de toda la izquierda habíamos conseguido, que era distribuir nuestra gente en el pasado y poder tener un centro de mando. Ahí comenzó la actividad y se da el proceso después de la toma de la fortaleza y de todas las cuestiones. Entonces, Peña Gómez y yo teníamos una gran comunicación. Ya. Eso te lleva, pero vamos a hacer una pausa, a la relación con el aparato militar que se había creado en el año 94 para evitar el fraude electoral que se gestó y se puso en marcha
con el equipo del Partido Reformista y con Joaquín Balaguer como candidato a la reelección, porque ya había pasado con Juan Bosch en el 90. Sí, sí, así es. Y ahora contra José Francisco Peña Gómez. Vamos a volver en un momento para dialogar en esta parte importantísima del aparato militar que se creó para defender el triunfo de José Francisco Peña Gómez en 1994. Volvemos en un momento con Fafa Taveras. Fafa, ¿cómo fue la estructura que se creó para defender desde el punto de vista militar el voto a favor del Partido Revolucionario Dominicano y de Peña Gómez? En el 94. 94. Peña Gómez me llamó, me pidió que aceptara como aliado que el PRD me incluyera en la lista de los candidatos a diputados. Incluso él fue a su partido, que quería que yo fuera el número 1 de la candidatura. Y hubo resistencia. ¿Y cómo va a ser? Y me pusieron del 2 y el número 1 era mi amigo Tony Raful. Tony Raful. Es decir, que la candidatura era por una jerarquía así, no era por el conteo personal. Sí. Entonces, eso de que fue en esas condiciones hizo que cuando estalla la situación del 94, yo siendo candidato, que había participado en toda la campaña, que incluso ese actual presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, Alfredo Pacheco, también se integró, lo integraron como candidato, y yo era el responsable de la promoción interna, y él y yo hicimos una gran amistad en el 94, promoviéndonos los dos, es decir, que era un año nuevo. Bueno, pues se da esa situación en el 94, y entonces, cuando viene el resultado de las elecciones, todos nosotros teníamos el convencimiento de lo que veíamos, que Peña Gómez tenía el respaldo evidente de la mayoría, que estaba saturada por la continuidad de Balaguer. Eran 20 años que Balaguer llegó a tener al poder. Y entonces cuando se explota eso y se da esa crisis de que el resultado electoral no fue como esperábamos nosotros, que era un reconocimiento de la mayoría que se había expresado, sino que tiende a Balaguer, se crea una crisis. Y en medio de esa situación, para muchos, el problema era para que creáramos otra insurrección. Y había un grupo de militares evidentemente comprometido con Peña Gómez. Ese que después fue jefe de las Fuerzas Armadas. Y el que era del Cívico Renovador. Jorge Radamés Zorrilla Osuna y Polanco Salvador. ¿No? Soto Jiménez. Y Soto Jiménez. Soto Jiménez. Esos estaban muy activos. Y en mi caso, yo me enteré por Peña Gómez que había un grupo de militares que estaban dispuestos a respaldarlo. Y yo sé que hubo una reunión en Lo Más Linda con esa parte de los militares y Peña en el proceso de la discusión del forcejeo con Balaguer. Pero Peña tenía una actitud que yo he dicho que él era un hombre muy humilde, no tenía la vanidad de los líderes ni de los caciques, que él tenía la posición de desencadenar otra guerra como la de abril del 65. Él insistió en negociar para ver una solución, con todas las informaciones de las alteraciones que se hacían. E incluso en esa discusión, Balaguer tiene que reaccionar abriéndole la puerta para un acercamiento, invitándole al Palacio para que buscaran una fórmula. Entonces Peña Gómez llama a Héctor Aristi y a mí y nos dice: yo quiero que ustedes nos acompañen explicándonos lo que estaba pasando, que Balaguer buscaba una solución y que nosotros debíamos respaldarlo. Y él nos pone a nosotros dos como una muestra del camino. Héctor Aristi y yo somos dos sobrevivientes de la guerra y vamos al encuentro de Peña Gómez con Balaguer al Palacio Nacional, y él nos pide a nosotros dos que yo seamos sus respaldos.
Y ahí están las fotos con sus testigos Aristi y conmigo detrás de él y él al lado de Balaguer. Y ahí se da entonces la conversación, donde Balaguer dice, yo no puedo aceptar un hecho que termine en una gran vergüenza para mí. Y que él, Bernardo dice eso, que él lo único que quería era que no lo avergonzaran. Entonces, es verdad que Balaguer expresó su preocupación porque esa situación termina. Yo no soy responsable de lo que ha pasado. Busquemos un entendimiento. Y ahí es que surge la oferta del 2 y 2. Compartamos esto. Peña Gómez termina retirándose para ver la situación de cómo responder al 2 y 2. Pero a Peña Gómez inicialmente le pareció que sí, que era posible. No tuvo ninguna reacción de rechazo, sino déjame pensarlo. Y así que Peña Gómez cree inicialmente que esa es una buena situación, una aceptación de que es verdad que no se puede ignorar que él ganó, aunque Balaguer no quiere entregarle. Y él encuentra entonces con Hugo Tolentino y con algunas de la gente de su partido un rechazo a aceptar esa fórmula. En el orden, no, si hay un reconocimiento, no podemos aceptar esa vaina, dejarlo ahí. Y entonces eso también ablanda a Peña Gómez. Eso hablando. Vamos a ver lo que dice José Francisco Peña Gómez en este video en el que Peña Gómez explica el momento. Vamos a ponerlo, por favor. El resultado de todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Cuando se decidió la negociación, la embajadora norteamericana me llamó y me dijo, porque yo no quería negociar con el doctor Balaguer, temía a un engaño del doctor Balaguer, y ella me dijo, doctor Peña Gómez, no queda más camino, a usted no le queda más camino que la negociación. Y nosotros queremos saber si usted va a negociar, porque no podemos hacer más nada que no sea respaldar la negociación. Y yo le dije, déjeme pensarlo. Finalmente, accedí a la negociación, pero con una condición, que yo no iría al Palacio al Palacio Nacional a negociar con el doctor Balaguer, porque eso daría a entender que yo estaba mendigando algo y que yo, como José Martí, había clamado siempre que los derechos se toman, no se mendigan. Entonces le mandé a decir al doctor Balaguer que si él quería negociar conmigo, él tenía que ir a otro lugar que no fuera el Palacio Nacional, por lo menos a la primera entrevista. Y yo le dije al doctor Balaguer que fuera a la Biblioteca República Dominicana, que queda detrás del Palacio Nacional, y él dijo que sí, que iba. Y llegó el doctor Balaguer a la Biblioteca República Dominicana primero, me tuvo que esperar como media hora, el moreno se dio todo su tono, y llegué, después que me estaba esperando, llegué allí, y le dije a Tuey, lee la carta que traje para el doctor Balaguer, una palma de fuego la carta esa, durísima. Y Balaguer nada más tragaba seco. Y dice el doctor Balaguer, mire, eso está bien, eso es una denuncia, pero lo importante son fórmulas prácticas para resolver esta crisis. Aquí votaron los muertos, votaron 2 veces, votaron los guardias, votaron los policías, todo eso lo dijo Balaguer. Entonces, en un momento determinado, me dice Balaguer, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué más de 1 millón de votos. Se le olvidó decir, usando todos los recursos del Estado. Nosotros empatamos, me dijo Balaguer. Vamos a dividir el pastel. Usted coge 2 años y yo 2 años. Déjeme gobernar los 2 primeros años, que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne los otros 2 años. Ahora bien... Sí. Vamos a dejarlo hasta ahí, esa parte, que es cuando tú nos recordabas, Fafa, que Balaguer le propuso el 2 y 2. Pero una de las resistencias mayores que tuvo Peña Gómez
fue entre diputados y senadores que ya se consideraban electos del Partido Revolucionario Dominicano, que decían que no querían repetir la elección, porque tendrían que volver a hacer campaña. ¿Qué me dices tú, que habías sido electo segundo diputado, primer diputado Tony Raful y segundo Rafael Fafa Taveras? ¿Qué me dice de eso, esa discusión entre los diputados? Es verdad que había entre los elegidos una preocupación de que no quería que se negociaran, desconociendo el resultado de que ya ellos habían ganado. Sí. Y en ese sentido, Peña-Gómez tenía frente a los legisladores elegidos un obstáculo de que ellos no estaban por la agudización del conflicto. Ya. Porque en el fondo ellos tenían ya asegurado su plan. Ya. Y eso fue un factor que también contribuyó a que Peña-Gómez tuviera que aceptar. Como él dice, fueron a la biblioteca y después de eso, cuando yo lo acompaño, que es a ir al Palacio, ya habían discutido eso. Pero el gran sacrificado era Peña-Gómez. Claro. Él había resultado Así electo. es. Milagros Ortiz Bosch nos contó aquí cómo se hizo el conteo de votos real y cómo se demostró que José Francisco Peña-Gómez ganó la elección presidencial. Ganó las elecciones. Entonces, ese acuerdo, que los que habían ganado a nivel legislativo su cargo, una gran parte de ellos, no todos, no querían ningún tipo de inestabilidad. Ya ganamos. Y que no quería que se metiera en juego eso. Porque mucha gente pensaba, vamos a hacer otras elecciones. Pero Peña-Gómez estaba claro en que no había una solución así. Y aunque él tenía el convencimiento de que había ganado, en el fondo, él estaba conteniendo a sus propios militares. Claro. A los militares que lo apoyaron a él, con lo que él se había reunido antes de esa crisis, y que eran una corriente que estaban dispuestas a producir otro levantamiento en el país. Pero parece ser, Fafa, que a José Francisco Peña-Gómez lo vencieron por agotamiento. Es decir, Peña-Gómez no dormía, Peña-Gómez estaba en una situación de tensión dentro y fuera de su partido, negociando él directamente con Joaquín Balaguer. Hay una propuesta de negociación entre José Francisco Peña-Gómez y Joaquín Balaguer, se designan comisiones para redactar una reforma de la Constitución y en medio de ello entra el Partido de la Liberación Dominicana con una propuesta distinta. Y el 40% necesario para ganar las elecciones se lo suben al 50% a Peña-Gómez. Y Peña-Gómez cuando firmó no supo lo que estaba firmando. No, mira, se dio, cuando fuimos Héctor Aristi y yo, llamado por Peña-Gómez a acompañarlo, era para esa formalización. Y efectivamente, Peña-Gómez esa tarde salió de ahí con la convicción de que se había aprobado el 40%. El 40%, que era el acuerdo. En la tarde. En la noche se convoca en el Palacio un encuentro. Yo voy, fue a Tuey y estaban otros representantes diplomáticos. Y ahí un grupo, yo recuerdo muy bien a Consuelo de Pradel, que estaba muy activa ahí, que se plantó a hablar. Ahí, el acuerdo que se firma de que con la diversidad de gente pasó por encima del 40 y decía que era el 50. El pacto por la democracia. A pesar del compromiso con Balaguer, nuestra presencia del 40%, y engañaron a Peña-Gómez con el compromiso del 50%. ¿Y cómo no se le dio a Peña-Gómez antes de firmar? Porque él firmó el pacto por la democracia. Sí, firmó el pacto por la democracia, pero lo firmó con esa palabra del 40% en la reunión que tuvimos. Y al final se dio cuenta que firmó con el 50%. Dicen que no, que es que ellos hicieron una burla, no estaba, fue de boca el 40% en la firma del compromiso, y entonces el acuerdo que se firma con toda la fuerza es que establece el 50%. Ya. Fue una estafa a la confianza de Peña-Gómez, pero esa actitud de Peña-Gómez fue condicionada primero porque parte de los que ganaron no querían crisis. Segundo, porque él estaba preocupado por no desencadenar la acción de los militares. Y él tenía una inmensa perturbación. Me dijo en una ocasión, porque teníamos mucha confianza, yo no quiero desencadenar un conflicto militar otra vez. Es decir, que él tuvo a los guardias para echarlo a andar
y no lo hizo. Pero tengo entendido que José Francisco Peña Gómez, cuando firmó el Pacto por la Democracia, pidió la palabra y en esa locución que hizo desmontó el aparato militar y las acciones que el grupo militar que defendía a José Francisco Peña Gómez tenía planeado. Pero el papel de ahí mismo, en la tarde fue eso, esta es la solución, un entendimiento. Él salió de allí esa tarde creyendo que era verdad, que íbamos a acordar el 2 y 2, basado en el 50% para ganar las elecciones, el 40% para ganar las elecciones, que era de derecho reconocer, tú vas a ganar la que viene. Eso pasó ahí. Ahora, en la noche, la afirmación con todo el grupo, que fue una convocatoria, a pesar del encuentro de la tarde con Peña y Balaguer, nosotros no teníamos idea que en la noche se iba a convocar a nadie. Cuando salimos de ahí es que nos comunican que nos están invitando en la noche para oficializar eso frente a los otros. Peña Gómez no fue a esa reunión de la noche. Ahí estaba Tuey y yo fui también, estaba ahí. Y ahí es que aparece entonces una versión que es el desconocimiento del 40 por el 50. Ya. Lo que pasa es que Atuey de Camp, secretario general en ese momento del PRD, y Peña Gómez ya tenían algunas diferencias. Y eso parece ser que no resultó positivo para esas negociaciones. Pero de todos modos, el gran sacrificado fue José Francisco Peña Gómez. En una entrevista que le hicimos a José Francisco Elías, Cuchi Elías, que nos habló de la versión que Rafael Herrera, director del Listín Diario, le transmitió a él sobre José Francisco Peña Gómez como un sacrificado. Que Peña Gómez había hecho mucho por la paz y la tranquilidad de República Dominicana, porque había sacrificado su propio... No, pero él pudo haber asumido el estímulo de la explosión de los militares reclamando la imposición, y él lo detuvo. Es decir, que el gran sacrificado, José Francisco Peña Gómez, cuando toma la palabra en ese acto en el Palacio Nacional, en el Salón de las Cariátides, en la firma del Pacto por la Democracia, en donde estaban los grupos empresariales, los obispos, la iglesia, organizaciones de la sociedad civil, allí mismo, al tomar la palabra, José Francisco Peña Gómez, prácticamente en un discurso en clave, desactiva el aparato militar que estaba funcionando y que estaba preparado para salir a las calles y conquistar todo el control militar de tanto el aparato militar como del gobierno. Esa era la decisión y fue José Francisco Peña Gómez quien desactivó ese movimiento. Lamentablemente no tenemos a mano ese vídeo de las palabras de José Francisco Peña Gómez, pero habrá que recordarlo o buscar en las reseñas de los periódicos lo que dijo Peña Gómez en ese momento. Yo no tengo duda de que Peña Gómez desactivó el compromiso de los militares, que solo esperaban una indicación de él para poner en marcha el proceso de imponer la voluntad del pueblo, que era que él había ganado. Sí. Peña Gómez paró eso. Y yo supongo que jugó un papel, primero, cuando él le comunica a la dirección de su partido que llegó a un acuerdo del 2 y 2, y lo hace feliz porque era un reconocimiento, encontró la resistencia interna de que no debía aceptarse eso. Y eso fue un factor que yo creo que propició entonces que él no quisiera desencadenar. Me lo dijo, me duele, pero yo no puedo desencadenar una segunda explosión que de una guerra. Esa fue la realidad. Luego Peña Gómez volvió a ser candidato presidencial en el año 96. El doctor Peña Gómez se enfrentó a un joven, muy jovencito, que había sido en el año 94 candidato vicepresidencial con el profesor Juan Bosch. No fue al joven que se enfrentó a Balaguer, que usó al joven como un instrumento. Porque en el fondo ese joven no tenía fuerza ni el PLD para competir con Peña. Era el soporte de la estructura del Estado. El último paso en que Balaguer, para replegarse, usó su autoridad. La primera victoria de Lionel es una muestra de que no fue suya, es que él no pudo conseguir una reelección ahí mismo. Entonces, en el 2000. No, mira como en el 2000. No, pero en el 2000 él no fue porque
el candidato del Partido de la Liberación Dominicana fue Danilo Medina. Sí, pero tú te imaginas que él estando ahí, ellos no podían plantearse la continuidad, porque sabían que había una situación ya. Balaguer se le estaba jugando para asegurar la proyección del PLD como una forma de protección propia. A quien no quería Balaguer era Peña Gómez. Claro. Pero a Hipólito sí lo favoreció. No lo favoreció. En el 2000. Claro que sí, fue Balaguer el que impidió que hubiese segunda vuelta. Él dijo, vuelta. no, yo no quiero. Él aceptó el resultado. Porque él tenía la posibilidad, santiaguero al fin, de conseguir con Hipólito un nivel de comunicación que le diera un poco de tranquilidad. Yo creo que eso es verdad, que Balaguer propició el fin de las tensiones que se abrieron cuando no alcanzaron las cifras reales en las informaciones para la victoria. No, el Partido Reformista acepta el resultado. No presta su sombrero dos veces. Eso dijo Joaquín Balaguer entonces. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Rafael Fafa Taveras, del Partido Revolucionario Moderno. Entonces fue diputado y muy cercano a José Francisco Peña Gómez. Fafa Taveras, el doctor José Francisco Peña Gómez tomó las decisiones correctas en el año 94 frente a un doctor Joaquín Balaguer que, pese a la edad, 94, 95 años ya, no quería salir del poder. ¿Fue correcto lo que hizo Peña Gómez al evaluarlo veintitantos años después? Me es pesado calificarlo, pero en el fondo yo no estaba de acuerdo con lo que él hizo, porque en el fondo yo sabía que estábamos a la puerta de una explosión y Peña Gómez fue capaz de decirme, yo no quiero generar dos conflictos civiles y militares. Él le tuvo el peso de no convocarlo. Y yo creo que esa situación fue la que generó todo lo que ocurrió después, porque era otra historia. Si él le daba luz verde a los militares, tuviéramos otra historia. Pero él vaciló para autorizar un segundo levantamiento militar, porque ahora era a su nombre, era en función de su interés. Él lo hizo bien por los otros, pero en el fondo él vaciló cuando el objetivo real del levantamiento podía ser él. Y en el fondo yo creo que él era siempre un hombre humilde, una persona que no tenía ese estímulo de la vanidad personal. Siempre fue, a pesar de toda la fuerza con la que trabajó, desde el punto de vista personal, humilde. Pero Peña Gómez tenía conciencia del rol que desempeñaba, que él, un negro, nacido en Valverde Mao, en la montaña del Rubio, llegara a la presidencia de la República y lo que eso representaba políticamente. Pero cuando tú pones a Peña Gómez, tú te imaginas que con la matanza haitiana, la mamá de Peña Gómez se va y deja a Peña Gómez en el país. Peña no era ni Peña ni Gómez. Él expresaba los apellidos de los que lo protegieron. Es decir, él siempre vivió con esa conciencia de su origen. Él fue un sobreviviente de una matanza, abandonado en este país, protegido por la solidaridad. Entonces, él no era un vanidoso. Y en ese momento, que fue el momento cumbre de su vida, él optó por no desencadenar una segunda guerra en este país. Él optó por no hacerlo. Y yo creo que fue una decisión en la que él lo que medía era, no vale la pena que yo haga esto por mí, si hubiera sido otro sí. Pero yo creo que la valoración que él tenía de sí mismo hizo que él no desencadenara la guerra ahí. ¿Es José Francisco Peña Gómez el líder popular más grande, más representativo que tiene la historia de República Dominicana? Yo creo que con Gregorio Luperón, Peña Gómez es la expresión popular de más nivel y alcance en la lucha política.
No podía decir que él esté por encima de todos, porque Luperón fue un muchacho que alcanzó un reconocimiento tal en la lucha contra la ocupación española que mucha gente cree que él debe estar integrado entre los padres de la patria. Entonces creo que Luperón y Peña Gómez tienen el mayor nivel de integración de origen popular en la historia dominicana. Pero Gregorio Luperón fue presidente de la República. Sí, pero hablamos del origen, que son los representantes populares de más arraigo los dos. Porque está bien el presidente de la República, pero ¿quién tuvo mejor procedencia que la de Luperón, siendo una expresión de abajo y que se echó para adelante? Y fue líder del Partido Azul y es quien empuja el gobierno de Ulises Seró. Así es. Aunque terminó frustrado por el resultado de Ulises Seró, Lili llegó por él. Pero en el fondo, él no puede asociarse al ejercicio de Lili. Luperón mantiene una trayectoria, yo creo que limpia, como un combatiente que puso en primer plano los intereses del país. ¿Se puede considerar a José Francisco Peña Gómez el padre del gobierno de Antonio Guzmán? No hay duda. Fue él que lo promovió, que lo sustentó y que hizo posible. Oye, ahí se dio el primer momento. ¿Tú te imaginas que Balaguer coge en el 78 y repite lo que hizo con Peña Gómez en el 65? Tú sabes lo que es que en el 78 Balaguer derrotado, que no puede desconocer eso, lo que hace es quitar 4 senadores para que la mayoría no pueda volverse contra él, para él tener la seguridad de que el aparato legal iba a responder a él. Fue el crimen más grande de Balaguer fue ese, alterar una voluntad para protegerse, votando 4 senadores de la nómina, que incluso la gente no le ha dado mucha atención en el tratamiento histórico y crítico. Ya. ¿Fue el gobierno de Salvador Jorge Blanco hijo del empeño de José Francisco Peña Gómez? Hay un problema en la evolución de la dirección del PRD. Tuve a Jorge Blanco hablando de las manos limpias, sí, que era una insinuación de que el presidente que lo precedió a él no la tenía las manos limpias. Es decir, él no encarnaba una continuidad en el sentido de defender. Venía de la competencia entre ellos reclamando su victoria y presentándola como una cuestión hija de su preocupación de la que él no tenía compromiso. Pero Peña Gómez tenía un compromiso con Salvador Jorge Blanco. No, que Peña Gómez fue que lo llevó. Fue que lo llevó, claro que sí. No tengo duda que fue que lo llevó. Ahora, Guzmán, empujado a tener que suicidarse. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Guzmán a suicidarse? Él no estaba luchando por la continuidad en el poder. No. Entonces, son el rumor, las condiciones, el trato, las afirmaciones que se expresaban en esa vaina, las manos limpias frente a él para ganar. Había un conjunto de acusaciones ahí, en ese eslogan de Jorge Blanco, de las manos limpias. ¿Qué quiere decir? El que yo precedo no tiene las manos limpias. Yo creo que eso fue uno de los factores que creó la inestabilidad. Yo conocí a Guzmán en una condición muy especial. Pero eso es una consigna de campaña electoral. Sí, pero con un contenido. Manos limpias, ¿por qué? ¿Frente a quién? Expresaba internamente una diferenciación en la valoración del gobierno de Guzmán. ¿Cómo es tu valoración del gobierno de Antonio Guzmán frente a José Francisco Peña Gómez? No, yo creo que Guzmán fue un esfuerzo de renovación real. Ya. Porque Peña Gómez se tuvo que esconder en ese gobierno. Pero no por Guzmán, sino por las fuerzas que operaban dentro de Guzmán. Porque Guzmán fue un hombre sumiso a Peña Gómez, en definitiva. Yo conocí a Guzmán con un caso. Los Sánchez Díaz eran una familia muy relacionada con Guzmán. Y Rosario, una hija de ellos, tuvo el 14 de febrero de 1978 un accidente de tránsito en la que tuvieron que internarla en una clínica. Y allá estuvo semanas destruida y entonces la familia, que tenía un gran vínculo con Guzmán, porque él era padrino de uno de esos muchachos, no sé si de Rosario,
buscó a Guzmán y en función también me buscó a mí para que fuéramos donde Rosario, que iba a ser restablecida en el conocimiento, para que le dijéramos que hubo que cortarle las 2 manos con motivo del accidente. Y ella iba a tener el control y queríamos que le dijéramos eso para que se apaciguara. Yo creo que Guzmán era su padrino y fuimos Guzmán y yo, Guzmán de un lado de la cama y yo del otro. Guzmán me dijo, oye, yo no puedo habla tú con una cosa como esa. ¿Tú sabes lo que es decir a esa pobre muchacha que tenía sus 2 manos cortadas? Y yo soy que asumo frente a ella el hecho. Mira, quitamos tu padrino. Y yo, porque tú vas a recuperar ahora tu conciencia basada en el hecho de que tus 2 manos se perdieron. Y yo le di un estímulo muy grande y ella tuvo una expresión muy positiva. Y efectivamente, ella salía a andar por la calle y decía, ahora la gente se va a valorar de otro orden. Era una muchacha solterona de muchos años ya. Y desde ese punto de vista, ese día que yo encontré a Guzmán, vi su sensibilidad. Habla tú, yo no puedo decir una cosa como esta. Hicimos una buena relación, Guzmán y yo. Yo lo creí siempre un hombre sencillo, pero un hombre con coraje, con valor y confiable, no era un vagabundo. ¿Quién es el político dominicano más responsable del restablecimiento de la democracia después de 1978? Yo no tengo duda de que el héroe de este país, de la democracia, es Peña Gómez. Es Peña Gómez. Claro. El héroe de la democracia es José Francisco. ¿Tú concibes que ese PRD sin Peña Gómez hubiese hecho lo que hizo? Porque el PRD, ese que organiza el relevo de Balaguer, aunque Peña Gómez fuera engañado y después vencido por la alianza de Peña Gómez y de Bosch. Pero yo quiero decirte una cosa antes de terminar. Una muestra que Peña Gómez es que en 1990, el PRD arrastraba el hecho de haber perdido el poder en el 86 por los conflictos entre Jorge Blanco y Magluta, y yo produzco un encuentro entre Peña Gómez en base de mi amistad y Juan Bosch en la casa de Milagros Arias, la jefa de Arias Motor que está ahí, para que Peña Gómez respalde a Bosch y salgamos de Balaguer en el 90. Y yo llevo a Peña Gómez allá. Ahí estaba también María, el de la línea roja. Eduardo María. Y estaba Cocuyo también, que siempre era mi acompañante. Y fuimos a esa casa llevando a Peña Gómez para que Bosch y él se pusieran de acuerdo, porque un anuncio de Peña Gómez reparando a Bosch seguro que le iba a dar una fuerza que no iba a impedir Balaguer. Pero eso ocurrió. Sí, pero entonces Bosch le dijo a Peña Gómez, dedícate a resolver el problema de tu partido, porque en el fondo esa es tu responsabilidad, y no quiso aceptar el acuerdo con Peña Gómez. Balaguer duró ese tiempo y hay un desgaste por ese sectarismo de Juan Bosch en 1990. Y yo hablo como el promotor de ese encuentro. Tú sabes lo que es que Bosch rechazara que Peña Gómez lo respaldara frente a Balaguer, sabiendo cómo era la vaina de Balaguer. Y eso salvó a Balaguer. Peña Gómez fue a las elecciones del año 90 como candidato por el Partido Revolucionario Dominicano y obtuvo el 23% de los votos. Y él fue a apoyar, a hacer un acuerdo con Bosch para apoyarlo frente a Balaguer, y Bosch no quiso. Sin condiciones. Sin condiciones, así mismo era para salir de Balaguer. Y yo participé en esa discusión, efectivamente. Es decir, en el fondo, el individualismo ha hecho mucho daño en este país. Y tú no puedes separar esa vanidad del individualismo del sectarismo de Bosch. Sí. Bueno, muchas gracias a Rafael Taveras Rosario, Rafael Fafa Taveras, un líder del movimiento revolucionario dominicano desde el 14 de junio en adelante. Fue diputado al Congreso Nacional y ha sido dirigente en la etapa final de su vida, en que se encuentra ahora,
del Partido Revolucionario Moderno, la organización que gobierna en República Dominicana y que se siente heredero del pensamiento y la acción de José Francisco Peña Gómez. Así es. Gracias a ti. Porque, aunque yo insisto, mi preocupación es la actualidad. La actualidad, sí. El pasado es una referencia. Y no hay manera de cambiarlo. No hay manera. Pero hay que no hay conocerlo. arreglo, pero hay no que se conocerlo. puede, no hay arreglo, pero no se puede ignorar. Sí, hay que conocerlo, ese Así pasado. es. Muchas gracias, Fafa, por ofrecernos todos estos datos que nos ayudan a entender ese pasado para nosotros procurar un futuro mejor. Gracias a ustedes por la compañía, señores. Hasta luego.